video le ha dado la vuelta al mundo y la razón es muy evidente. ¡Hey! Ya, vente. Tranquilo, agarra el bote, agárralo, tranquilo, agárralo, no te subas, agárralo. No es para nada común ver a una persona que ha sido atrapada en la boca de una ballena inmensa, a punto de ser tragada, y vivir para contarlo sin un solo rasguño. Eso mismo fue lo que le sucedió a Adrián Simancas, un joven venezolano que navegaba en Packraft, que es una especie de kayak inflable, junto a su padre en la Patagonia chilena. Lo increíble es que este episodio inimaginable quedó grabado en video gracias a una cámara que el padre de Adrián tenía instalada en su balsa. Una ballena jorobada salió del fondo del mar, intentó tragarse a Adrián en su balsa y luego literalmente lo escupió. Lo que parecía una tragedia inevitable terminó dando un giro bastante alentador. Después de unos segundos que debieron ser eternos, Adrián volvió a aparecer en la imagen ileso y su padre se acercó hasta él en su kayak, su padre, quien en ese momento no tenía muy claro qué había sucedido, qué había ocurrido. Y este hecho tan singular y viral ocurrió en Bahía del Águila, en el estrecho de Magallanes, a principios de febrero. Y si bien los expertos dicen que las ballenas no comen humanos, la experiencia de Adrián no deja de ser impactante. Es uno de esos videos virales que se cuelan en cada una de nuestras pantallas. ¿Y en qué pasó con lo que pasó? Nos pareció una historia fascinante y aterradora al mismo tiempo, pero si hay algo que teníamos claro es que debía ser contada con una profundidad más allá de los pocos segundos de video que todos vimos. Es por eso que para hablarnos de esta increíble vivencia me acompaña precisamente Adrián Simancas para contarnos qué pasó con lo que le pasó. Pero antes de comenzar con esta entrevista, como siempre lo hago, quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal en YouTube. Es @PatriciaYaniotVideos. Solo le tienen que dar clic a la palabra suscribirse y ya quedan suscritos. Es gratis y también le pueden hacer clic a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuestros contenidos más recientes. Y gracias al apoyo tan valioso que me han dado desde el principio, seguimos creciendo muy rápidamente y eso me emociona y mucho. Queremos ser muchos más para hacer de este canal un proyecto totalmente sostenible. Y para aquellos que quieren escucharme en formato podcast, también me pueden encontrar en Spotify. Y para quienes tienen algún interés en acuerdos comerciales, me pueden escribir a mi correo electrónico en patriciayaniot@laneta.com. Allí los estaré leyendo. Así que desde ya, muchas gracias por ser parte de esta gran y valiosa comunidad. Ahora sí, comenzamos. Bueno, Adrián, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó? Un gusto tenerte aquí en el programa para que nos cuentes tu experiencia que le ha dado la vuelta al mundo. Pero antes de entrar en ese detalle, en esa historia que, bueno, en cámara se vio terrorífica, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces allí en Chile? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy de Amazonas, Venezuela. Vivo en Punta Arenas hace unos 6, 7 años. Acá estudié técnico informático y me dedico a eso. Actualmente también estoy terminando la ingeniería. Y aparte de eso, también me gusta mucho la escritura, la música, eh, el deporte en general, sobre todo lo que tenga que ver con el agua. Desafortunadamente acá las temperaturas extremas hacen que sea difícil nadar libremente en la playa, pero hace como un año que he estado practicando el packraft,
que es este bote inflable que se ve en los videos, junto con mi papá, que ya lleva 8 años incursionando en el packraft y en el kayak también. Ahora cuéntame de tu papá, que es otro protagonista importante en esta historia. Cuéntame qué hace tu papá en Chile, a qué se dedica. Y bueno, me imagino que están practicando este deporte, estas actividades al aire libre desde hace algún tiempo, juntos. Sí, bueno, mi papá tiene más tiempo, él ya lleva como 8 años practicando esto y siempre ha sido muy deportista, ¿no? Tiene como 11, 12 años escalando y él se dedica a la medicina, él es anestesista. Y bueno, siempre me ha inculcado a mí y a mi hermano todo lo que es el deporte, el ambientalismo, la apreciación por los paisajes y por el arte en general también, sobre todo la música. Cuéntanos qué hacían ustedes allí en esa parte de Chile, dónde estaban exactamente, ya habían estado allí en el pasado o era la primera vez. Tengo entendido que estaban o iban a celebrar el cumpleaños de tu padre, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, es una zona que está cerca de donde nosotros vivimos, que es Punta Arenas. Es la ruta patrimonial de Cabo Froward, que te lleva hasta el último punto de tierra firme del continente, hacia el sur. Y esto está cerca también del último gran faro del continente, que se llama Faro San Isidro. Justamente acabamos de pasar el Faro San Isidro remando y estábamos atravesando la Bahía del Águila, yendo de una punta a la otra de la costa. Y entonces fue ahí cuando, casi terminando, bueno, yo sentí el golpe de presión de agua cuando la ballena emerge con la boca abierta y me atrapa, ¿no? Ahora, cuéntame si cuando ibas allí en el pack raft, ¿no? Haciendo, digamos, remando, ¿tú te diste cuenta, viste la ballena a través del agua? ¿Sabías que había un pez muy grande cerca a ti o esto te tomó totalmente por sorpresa? Fue totalmente por sorpresa. Eh, yo había ido a esa zona, pero no remando. Mi papá ya había ido remando así en otras ocasiones, pero ninguno de los dos jamás había visto una ballena. Y entonces nosotros no esperábamos realmente podernos encontrar tan de cerca. O sea que tú no viste ni la ballena merodeando, ¿no? Tu pack raft, no te diste cuenta. No, no me di cuenta. Claro, fue completamente inusual. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Tu papá, por ejemplo, vio alguna ballena, algo raro, que estaba a unos metros de distancia? No. Bueno, yo media hora antes, cuando veníamos remando, había alcancé a ver a lo lejos un chorrito de agua que salía disparado hacia arriba, pero no era en nuestra dirección, no era la dirección en que nos dirigíamos, entonces no le di mayor importancia tampoco. Y mi papá tampoco, bueno, en su vida no había visto una ballena realmente, quizás en alguna ocasión desde un barco muy de lejos ver una cola asomarse, pero lo que él cuenta es que cuando escuchó el golpe, él volteó hacia donde estaba yo y yo ya no estaba. Afortunadamente la cámara captó el momento, pero para él fue una sorpresa, igual que para mí verlo en la grabación. Claro, claro. Ahora cuéntame tú cómo lo viviste. Dices que te tomó totalmente por sorpresa. Estabas remando hacia dónde y llévame paso a paso. ¿Cómo viviste esos 3 segundos? Y después hablamos del resto. Y el clima hasta ese momento había estado muy bueno, pero justo se había puesto a llover, habían aparecido pequeñas olas. Mi papá empezó a grabar ahí para captar el momento y cómo estaban de agitadas las aguas. Porque bueno, nosotros desde siempre que hacemos estas excursiones hemos registrado estos momentos. Eso está en el canal de YouTube de mi papá, las excursiones que hacíamos desde que vivíamos en Amazonas hasta ahora acá en la Patagonia y algunos viajes. Total que
la ballena salió por detrás de mí y yo alcancé a ver como colores azul oscuro y blanco que pasaban muy cerca de mi cara justo un segundo antes de que me atrapara, ¿no? Como no sé si terminó de cerrar la boca realmente, pero sí hace un movimiento como de torsión, como para la ballena quedar boca arriba. Y esto es lo que finalmente me captura. Yo alcancé a sentir incluso su piel en mi cara, una textura babosa. Y mientras pasaba todo esto a una velocidad muy rápida, cerré los ojos porque pensé que iba a chocar con algo, pero no fue esa sensación, sino más bien como cuando uno está en la playa y te agarra una ola muy fuerte y te hace girar debajo del agua. Fue como un poco eso, como estar dentro de un remolino. Y a pesar de que tenía los ojos cerrados, ya había entendido que estaba dentro de la boca de algo y sentí que iba a morir probablemente. También, bueno, pensé muchas cosas, ¿no? Dentro de los pensamientos ilógicos que llega a tener uno en un momento de tensión. Estaba la idea de Pinocho y cómo sobrevive incluso dentro de la ballena y si es que podía yo llegar a salir de esa. Pero en general no me dio realmente tiempo de temer por mi vida, sino como asumir que había terminado. Pero luego empecé a sentir que el chaleco salvavidas me echaba hacia afuera, hacia la superficie, y fueron 2 segundos ascendiendo hasta que salí y tomé aire. Entonces fueron unos 3 segundos, poquito más debajo del agua. Luego salió el bote como un segundo después. Eso nos dice que estábamos a una profundidad considerable. Y luego se ve que la ballena asoma el lomo, eso yo no lo vi en persona. Es como lo más impresionante. Claro, porque te despidió unos cuantos metros, ¿no? De donde no diría te tragó, pero te intentó masticar, en fin, no sé cómo decirlo. Pero cuando abrió la boca, ¿tú sentiste que te asfixiaba? ¿Sentiste que, digamos, cuando intentó tal vez la ballena cerrar la boca, te presionó? ¿Te sentiste apretado? Un poco sí, porque, bueno, uno va en posición como sentado cuando está remando en el packraft y yo quedé como acostado. Entonces, quizás sí hubo algo de presión y sin embargo, como su boca también estaba llena de agua, no sentí como ningún golpe o impacto como que me lastimara, sino que fue como bastante suave. De hecho, a veces las ballenas capturan también a focas o leones marinos cuando están alimentándose y por lo general los liberan sin ningún rasguño. Adrián, y cuando ya te despides, ¿no? Sales como despedido, ¿queda cerca de la balsa digamos esto te permite estar atado a la balsa? Porque tú quedas muy cerca de la balsa. ¿Cómo es esto? ¿Estás atado de alguna manera a la balsa, al pack rack? No, no se aconseja estar atado porque hay riesgo eh, al enredarse las cuerdas, puede ser más peligroso escapar, pero afortunadamente salió bastante cerca de mí. Lo que sí teníamos amarrado, que algunas personas lo desaconsejan, pero a algunas personas les funciona, es el remo a la balsa. Y sin embargo, en esta ocasión, el remo se perdió porque se rompió ese amarre que tenía. Entonces, perdí el remo y por eso no pudimos continuar. Ah, esa es una parte importante de la historia. Bueno, antes de que me lleves a esa parte, ya cuando logras, ¿no? Nadar hasta donde está el pack raft de tu padre, cuando sales despedido, ¿te das cuenta en ese momento de qué fue lo que sucedió? ¿Que una ballena intentó tragarte? O sea, en ese momento, ¿te diste cuenta o ya lo habías intuido cuando estabas dentro de su boca? Yo suponía que podría haber sido una ballena al momento de salir, porque claro, al principio no podía terminar de entender nada de lo que pasaba, pero claro, cuando salgo del agua pensé que era una ballena.
y mi preocupación era que pudiese empezar a saltar o que hiciera lo mismo que me hizo a mí, o quizás solamente chocar por error a mi papá, y si él se caía, iba a ser muy difícil que entre los dos nos ayudáramos a salir de ahí. Afortunadamente fui solo yo y él es el que tiene más experiencia, ¿no? Tu papá obviamente no se da cuenta de lo que pasa, porque cuando giró no te vio y después te vio, bueno, flotando, ¿no? Agarrado de la balsa o intentando agarrar la balsa. ¿Qué pensó? ¿Qué pasó por la cabeza de tu papá? O sea, él esperó hasta que tú te acercaras y le contaras qué fue lo que pasó, o cómo se comunicaron ese momento tan particular que habías vivido y tan terrorífico. Bueno, él fue el que se acercó a mí como para que yo me aferrara a su bote y poder alejarnos de esa zona. No sé si él como que internalizó al momento que era lo que estaba pasando, pero lo que yo le decía cuando salí del agua era: cuidado, va a pasar por debajo de ti, hay algo que está pasando debajo de ti, cuidado, te vas a caer. Y él todo lo que me respondía era: tranquilo, no, tranquilo, ya voy para allá, solo agárrate del bote. Y, y claro, esas palabras me calmaron un poco y ayudaron a que ya cuando me estaba llevando, yo no hubiese malgastado energías gritando o tratando de escapar, sino solo mantener mi calor corporal, que también es importante porque esas aguas están bajo cero en el estrecho de Magallanes. Eso te iba a preguntar, ¿qué, Entonces, qué temperatura tenían? sí, bueno, ese día en un principio había buen clima, pero luego se empezó a nublar un poco. Yo calculo que la temperatura ambiente sería alrededor de 5 grados. Ujú. Helado, eso está muy frío. Pero bueno, yo creo que hasta ese momento, Adrián, tu padre no sabía exactamente lo que había sucedido, ¿correcto? O sea, te pregunto, él pensaba tal vez que una ola te había tirado al agua, que te habías caído del packraft. Claro, en los primeros 3 segundos no entendía mucho qué estaba pasando. Su cara era como de confusión y de miedo al ver que yo no estaba ahí. Pero en el momento en que yo salgo, también se alcanza a ver un poco la papada de la ballena mientras se está hundiendo en el agua. Y claro, ahí él entendió más o menos que había sido un animal y que era enorme lo que me había hecho caer. De hecho, en el video se alcanza a ver a lo lejos como algunas otras ballenas pasan. Quizás había un grupo de 4 aproximadamente. Y si bien yo no los alcancé a ver directamente, sí escuchaba y como que sentía la presencia de varias cosas que estaban cerca de ahí, que posiblemente eran grandes, como que el agua alcanzaba a sentirse eso. Oh, impresionante, impresionante. Ahora, ¿cómo mantuviste la calma? Es impresionante la calma que te transmitió tu padre. Obviamente tu padre no vio ese momento. Yo creo que eso explica por qué estaba tranquilo, ¿no? Tratando de darte tranquilidad. Pero tú estabas en el agua, tú habías vivido este momento que no entendías, estabas confundido, sentías que habían más ballenas. ¿Cómo superaste este miedo? Porque yo me imagino que estando ahí tú dices, bueno, en cualquier momento vuelve y me agarra. Estoy, ¿no? A su merced. Claro, bueno, sí, yo estaba muy asustado en ese momento y seguí estando asustado hasta que me volví a subir a la balsa, porque él me estuvo remolcando una buena distancia hasta ya sentirnos como lo suficientemente a salvo de la corriente y de la marea como para darle vuelta a mi bote que se había volcado y volverme a subir. Hasta ese momento yo había seguido sintiendo mucho miedo, estaba nervioso, pero claro, la actitud de mi papá en gran parte era lo que me mantenía consciente de que si bien nosotros no habíamos esperado y no nos imaginábamos que pudiese pasar algo así, ya estábamos preparados para alguna situación de emergencia en la que alguno de los dos se cayera.
e incluso en el caso de perder el remo, cómo poder ponernos a salvo. Entonces, claro, es un poco tener conciencia de que no es una situación tan caótica como puede parecer en un principio. Si uno se deja llevar por las emociones, puede exagerarlo. Y sin embargo, también tener conciencia de la seriedad del entorno, de la temperatura, de que el mar es peligroso y de que hay que tener hay un control sobre sí mismo cuando estás en estas situaciones porque es vital. Un error humano es mucho más peligroso durante las emergencias. Claro, tiene todo el sentido. ¿Y cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que tu papá se acerca a ti y empieza a remar para que tú puedas girar tu balsa, ¿no? Tu pack raft, y ya empezar a remar tú mismo? No sé si podías hacerlo con un solo remo, en fin, o si perdiste los dos. Bueno, es un solo remo, supongo, ¿no? Es el mismo. En fin, no sé si tú pudiste remar o él te remolcó. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde el momento en que se acerca a ti hasta que ya puede remolcarte? Am, Aproximadamente 20 minutos, yo creo. 20 minutos que se debieron sentir como 3 horas, sobre todo en esa temperatura y con ese Sí. miedo que tenías, Adrián. Sí, sí, y bueno, como te comentaba, había empezado a llover un poco antes del encuentro con la ballena, entonces era una situación bastante aterradora. Bueno, mi papá siempre estuvo calmado y sentía que mantenía el control, pero yo desde mi punto de vista, estando arrastrado y con la cabeza muy helada porque tenía que mantenerla fuera del agua y si no me entumecía, claro, yo estaba paranoico como si aparecía otra ballena o si las mareas nos evitaban que nos acercáramos a la orilla. Y sin embargo, bueno, todo resultó bien, Todo afortunadamente. salió bien, gracias a Dios. ¿Tu papá qué te decía en ese trayecto para mantenerte en calma? Seguía conversando conmigo, intentaba mantener mi atención y que le avisara si es que sentía que me quería soltar, si es que estaba cansado, si tenía mucho frío, me decía que siguiera eh, pateando como para ayudarlo también en la remada y para mantener mi calor corporal. Y me daba también ánimos como de que sea lo que sea que haya pasado, sobreviví y que es una buena señal también que quizás no tendríamos que haber continuado debido al clima y fue una ayuda de parte de la naturaleza para que volviéramos en otra ocasión con, con mejores pronósticos. Claro, con mejor clima, ¿sí? Una señal de la naturaleza que era momento de volver, una señal aterradora, pero bueno, se aprenden estas lecciones. Adrián, para los que no sabemos cómo funciona esto del pack raft, tú cuando la ballena te despide, tu padre te dice, agárrate a la balsa, agárrate ¿no? al pack raft. ¿Te agarras con una mano o estás agarrado con una cuerda? Porque después cuando él se acerca, tú te agarras a la balsa de tu padre. Entonces, lo que yo trato de preguntarme es, o sea, ¿estabas con cada mano en cada balsa, en la tuya y en la de tu padre? Sí, correcto. Él me llevaba arrastrándome y yo tenía una mano agarrada a la línea de vida de su backraft, que es una cuerda que va en el borde, en la parte de atrás y de adelante, y con la otra mano sostenía mi propia balsa, con la otra cuerda. Bueno, y ahí también tenías que patalear, tenías que patalear y obviamente sostenerte y mantener la calma. Eran muchas cosas las que tenías que hacer. Me pregunto, ¿no caben dos personas en la misma balsa? ¿Eso es posible? Sí es posible, pero no es recomendable. La verdad se pierde un poco el equilibrio. Están diseñadas para una persona.
pero en casos de necesidad sí se puede hacer. Afortunadamente, nosotros cuando vamos a remar siempre llevamos nuestros trajes secos, que son estos trajes que se ven en el video, el de él es azul y el mío es rojo. Y son de un plástico que no permite el paso del aire ni del agua. Y esto ayuda mucho a mantener la temperatura corporal. Nosotros debajo de esos trajes estamos abrigados como para salir a hacer trekking, ¿no? Así que eso ayuda a no padecer de hipotermia. En casos en que una persona no lo tenga, es vital, completamente necesario que se suba al otro packraft para que no tenga hipotermia. Desde luego, desde luego. Bueno, y cuando lograste girar tu balsa, ¿no? Tu pack raft y subirte allí, me imagino que el alivio fue gigantesco, ya salirte del agua helada y ya no tener el pánico de que podía otra vez otra ballena que estuviese por ahí tragarte de nuevo y sentirte a salvo, ¿no? ¿Qué sentiste cuando ya lograste subirte a tu propia balsa? Sí, me sentí a salvo, sentí que ya había pasado lo peor y que ya solamente tocaba esperar a llegar a la orilla, porque además ya en ese momento estábamos a salvo de la corriente. Después de que llegaron a la orilla, ¿qué pasó? O sea, tenían un auto, regresaron a casa, un poco, cuéntame qué pasó después de ese episodio, cómo reflexionaron sobre lo que habían vivido. Sí, llegamos a la orilla y luego el camino de vuelta hasta el auto fue mitad trekking y mitad remado. La parte de remado tuvimos que amarrar nuestros dos packraft uno al lado del otro y el remo de mi papá dividirlo en dos porque se desarman. Entonces cada uno con una mitad fuimos remando. Y así hicimos el último tramo y luego caminamos un poco más, desinflamos los packraft y llegamos al auto y volvimos a la ciudad. Es un trayecto como de 1 o 2 horas en auto, me parece. Y, y bueno, llegamos a la casa a celebrar la vida. Desde luego, desde luego. Y me imagino que le contaste, ¿a quién fue la primera persona que le contaste lo que sucedió? Eh, a varias amistades que les hablé de que había vuelto antes de lo que tenía estipulado y me dijeron, ¿y por qué? Bueno, me comí una ballena. Y nadie me creyó, obviamente, hasta el día siguiente en que ya tenía el video. Y ese video lo mandamos primeramente por el grupo de la familia, que están como regados en diferentes partes del mundo y nadie lo podía creer. ¿Y tú cuando viste el video, qué te pasó por tu mente? Bueno, la suerte que tuve realmente, y bueno, no sé si suerte, porque es como un llamado del destino también a, a usar todo esto como inspiración, como motivación, porque yo en un principio pensaba quizás no salir ese día y luego me animé y fue enriquecedor realmente pasar por todas esas emociones, por esa experiencia. Y es un aprendizaje que nos va a ayudar también a los próximos viajes a hacerlos mejor. Y bueno, aumenta mi respeto y mi amor por la naturaleza. Qué buena lección. ¿Y tu padre cuando vio por primera vez lo que había pasado, porque realmente para él pues era como la primera vez que entendía realmente que había sucedido? ¿Cómo reaccionó él? Bien, sí, fue como lo mismo, la sensación de que había sido bendecido con un acontecimiento único. Se abrazaron, se besaron, dieron gracias, en fin, cuéntame ese momento, porque debió ser muy especial cuando vieron el video. Sí, sí, nos abrazamos, me acuerdo. Igual
No estábamos juntos en el momento de ver el video porque él bueno, lo envió por WhatsApp y no estaba en la casa él. Pero claro, cuando llegamos fue una sensación de reencuentro, ¿no? Como realmente pasamos por esto. No estábamos seguros de qué había pasado hasta el momento de verlo. Entonces sí, fue emotivo realmente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y hay que contarle a la audiencia que no era que tu padre estuviera grabando, ¿no? Que tuviera en sus manos, no sé, una cámara, sino que tenía instalada, ¿no? Una cámara, una GoPro en la balsa, ¿no? Con un gran Sí, era angular. una Insta 360. Claro, claro, Sí. claro. Por eso se puede apreciar bien no solamente la cara de tu papá, sino no la parte que editaron, pero en el video original se ve todo claramente. Ahora, Adrián, ¿tú crees que este episodio te va a dejar alguna secuela en términos de temores, en términos de una reflexión importante en la vida, aparte de la que me has dicho, ¿no? El mayor respeto por la naturaleza, en fin, la responsabilidad con que uno tiene que asumir, ¿no? Este deporte. ¿Crees que habrá una secuela en tu vida? ¿Has tenido preocupación por esto? Sí, claro, o sea, no solamente la responsabilidad hacia el deporte, sino como verlo como algo en general de la vida, ¿no? Porque hay muchas cosas que toman parte en este encuentro. Primero que nosotros no esperábamos ver ballenas tan cerca de la costa y quizás eso nos dice que puede haber algún cambio en su comportamiento como respuesta a todos estos estragos climáticos que han venido afectando al mundo entero, pero acá que estamos cerca del Polo Sur también se hace presente. También los errores que no sabíamos que habíamos cometido durante esa travesía y que nos dimos cuenta después y fueron errores por no estar preparados para lo que era impensable para nosotros realmente. Entonces, siempre ir un paso más allá. Y no solo, claro, en el deporte ni en situaciones de riesgo, sino en cada aspecto de la vida. Es necesario ver más allá y tenerlo, eh, estar abierto siempre a nuevos aprendizajes a través del error, a través del éxito. Y en este caso, ¿qué errores cometieron? Eh, a ver, hay algo sencillo, por ejemplo, es que nosotros íbamos a cruzar la bahía de punta a punta en línea recta y habría sido recomendable bordear un poco la misma línea de la playa para no estar tan en contacto con lo que vendría a ser el mar abierto, ¿no? A pesar de que las personas que hacen kayak van incluso más lejos de lo que íbamos nosotros, y además de que el packraft está diseñado para hacer el mismo recorrido que hacíamos nosotros para cortar camino, nunca está de más tomar una precaución adicional en caso de que algo inesperado suceda. Siempre estar un poco más protegido de las olas. Y, y bueno, de resto ya son cosas más puntuales, más técnicas. eh, y bueno, que entra un poco también en opinión personal, en análisis profundo. Yo realmente no, no podría dar tanto detalle quizás y me apegaría más a seguir las indicaciones de mi padre simplemente la próxima vez que vayamos a lugares tan complejos igual porque estábamos en el mar y a veces en un río es distinto o en un lago, pero sí, la próxima vez que vayamos a la isla Nassau, que es donde tratábamos de ir, va a ser el año que viene, cuando estemos entrando en verano y el clima esté más estable, porque también en los últimos años el clima acá ha sido muy cambiante, los vientos son más fuertes. Y resulta que tu papá
te dio alguna recomendación que tú no quisiste seguir? ¿No le hiciste caso en No, esta no, travesía en línea recta? no, no, estábamos bastante bien. De hecho, había sido bastante eficiente la remada, íbamos a llegar antes de lo previsto, estaba todo muy a nuestro favor. Pero claro, luego se puso malo el clima. Claro, claro. Esa tal vez era también otra señal que había que reconsiderar. Adrián, ya terminando, ¿por qué crees que uno, después de estos episodios, muchas veces se pregunta, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Te lo has preguntado? ¿Qué reflexión sacas de esto? Bueno, yo siempre he pensado que hay formas en que la vida o el destino o Dios o la naturaleza o el amor van a ponernos a prueba y van a hacernos eh, replantearnos muchas cosas según nuestros pensamientos o nuestras acciones en la vida. Y a veces puede ser de formas agradables, a veces de formas desagradables. Sin embargo, cada experiencia hay que verla como un todo, no como algo bueno o malo, sino como lo que son lecciones. Yo a partir de esto siento la necesidad de darle relevancia a las cosas que para mí son importantes en la vida, teniendo en cuenta que la vida es un regalo y que es necesario apreciar todos estos momentos, todos los paisajes, todos los encuentros con cada ser y bueno, seguir explorando la naturaleza. Yo soy de Amazonas y desde que estoy acá en la Patagonia junto con mi papá, como ya lo mencioné, a pesar de que no hemos tenido mucho tiempo, hemos sabido aprovechar lo más que podemos eh, todas las bellezas naturales que hay a nuestro alrededor y creo que es algo importante que las demás personas también aprecien, sea donde sea que estén, porque en la actualidad se ve cada vez más contaminación, cada vez más desprecio hacia los animales, hacia las mismas personas. Entonces, es algo que merece la pena pensar y reflexionar. Buen mensaje, qué lindo mensaje. ¿Y qué se siente, Adrián, haberse convertido en una sensación en las redes sociales y en los medios en general? Una sensación mediática. Sí, eso es como lo más inesperado realmente. No pensé que tuviese tanto alcance o que la gente le diera tanta relevancia a mi experiencia, pero he tenido la oportunidad de conversar con personas muy lindas, muy agradables y entrar en contacto nuevamente con personas de las cuales no sabía hace muchos años, porque igual me he mudado mucho, he vivido en diferentes partes durante mi vida y, y es como eso, como volver un poco a mí mismo, a la naturaleza, a través de esta experiencia, conectar también con otras personas. Entonces, si bien es un poco abrumador también todo el tema de estar como en el ojo público y obviamente también han salido muchas críticas y memes respecto y bueno, cosas que la gente simplemente se inventa respecto a lo que estábamos haciendo en ese lugar. Entonces, claro, puede llegar a ser un poco agotador, pero sin embargo, eh, ahí se pone a prueba también lo que es, bueno, nuestra sociedad y cómo se relaciona con el Internet, ¿no? Eh, es digno de análisis realmente. Todo un análisis sociológico. Y nos has pedido una contribución monetaria para hablar sobre lo que te sucedió. ¿Cómo te va a ayudar esto
el dar entrevistas, el recibir unas contribuciones por dar entrevistas? ¿Qué piensas hacer? Bueno, principalmente ahorrar para viajar, que es lo que me llena como, como persona, como artista, como estudiante. Siento que es muy enriquecedor cada vez que voy a un lugar nuevo y conozco a diferentes personas, diferentes paisajes. Es algo que potencia mi visión general de la vida y, y creo que es necesario también siempre nutrirse en este sentido de las experiencias de otros, de las historias que tiene cada lugar y bueno, es finalmente parte de lo que, según he visto en estos días recientes, es mi llamado también. Claro, y pienses de repente, no sé, escribir un libro, hacer un documental, recopilar todas esas experiencias, no solamente la de la ballena, pero tus viajes y empaquetarla de alguna manera. O sea, ¿has pensado en eso? ¿Ha venido alguna oferta en ese sentido? Hace tiempo lo he pensado realmente, desde, desde hace varios años, la idea de escribir acerca de las cosas que he visto, que he vivido, no porque tenga una enorme experiencia, soy bastante joven, pero siempre me ha gustado escribir para mí mismo. Las personas a las que le he mostrado le gusta y bueno, también hago música, compongo, es algo que disfruto mucho y bueno, ojalá de alguna manera las personas que han conectado con esta historia puedan también conectar con mi arte y verse reflejados de alguna manera. ¿Y dónde podemos escuchar tu música, Adrián? En YouTube principalmente, sí, y en YouTube también hay otros enlaces. Mi canal es Adrián Simancas, como mi nombre. Eh, y también está el canal de YouTube de mi papá, relevante para la historia, del Simancas, entre paréntesis, Mañoco Channel. Y ahí hay muchas excursiones, viajes, desde hace muchos años. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y todo esto empezó porque iban a celebrar el cumpleaños de tu padre, iban a acampar en esta isla donde se dirigían y que finalmente no llegaron, tuvieron que regresarse. ¿Cómo le celebraste el cumpleaños a tu padre? Fuimos a un restaurante, luego vimos una película en casa y bueno, conversar mucho acerca de lo que había pasado realmente. Y sí, somos realmente como sencillos para nuestras celebraciones. Sencillos, agradecidos, muy agradecidos, me imagino. Pues Adrián, muchísimas gracias por compartir esta historia fascinante, ¿no? De ver lo que sucedió, cómo lo manejaron y bueno, nos alegra muchísimo que nos compartas estas reflexiones profundas, ¿no? Sobre la conciencia que hay que tener alrededor de la naturaleza, cuidarla y sobre todo verte a ti y saber que tu papá también está bien, sano y salvo para compartir esa experiencia única. A muy pocas personas les sucede lo que te sucedió. Así que te deseamos muchísima suerte con tus viajes, con tu música y bueno, con tu familia. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Patricia. Adrián y su padre tendrán una buena historia para contarle a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Pero lo más importante será contarles lo que aprendieron de este episodio aterrador. ¿Qué lecciones positivas pudieron obtener de un incidente como el que vivieron Adrián y su padre? Bueno, en este caso todos podemos aprender. Y es que la naturaleza nos está hablando y se está manifestando de muchas maneras. Tenemos que tomar acción porque las señales son muchas
y por todas partes del planeta. Un planeta por el que tenemos que hacer mayores esfuerzos para cuidarlo mucho más. Nos alegra muchísimo que Adrián emprendió esta aventura con su padre, un hombre experimentado en este deporte, cuya tranquilidad y control de esta situación fueron cruciales para que esta historia tuviera un final feliz. Más bendiciones para ellos y después de lo que vimos, suerte parece que no les hace falta. Gracias por acompañarme una vez más en ¿Qué pasó con lo que pasó? Los espero la próxima semana y no se les olvide, como siempre, suscribirse al canal en YouTube, @PatriciaYaniot videos. Es algo que les agradezco muy especialmente. También me pueden encontrar en Spotify si prefieren el formato podcast. Así que nos vemos en el próximo ¿Qué pasó con lo que pasó?